Así llegamos finalmente al término de osmol y bueno, por ende a los términos o a los conceptos de osmolalidad y osmolaridad. ¿Qué, qué es un osmol o qué son las osmoles? Las osmoles entonces vendrían a referirse a ese número de partículas efectivas que quedan en la solución. Me refiero Primero que todo me refiero al número total de partículas que hay en la solución, es decir, si es un electrolito el que se disolvió, entonces me refiero a los diferentes iones eh, a los que dio lugar ese electrolito e incluso me refiero a aquellas partículas que resultan de la asociación de iones, como lo vimos hace un momento, ¿sí? Es decir, todas las partículas de soluto efectivas que están allí. Me refiero entonces también a las partículas que potencialmente estarían ejerciendo presión osmótica. Y ahorita vamos a ver, a entender mejor eso de qué estamos hablando. Entonces, ustedes pueden notar que la fórmula para definir osmoles incluye al factor de Van Hoff. El número de osmoles en una solución es el factor de Van Hoff multiplicado por el número de moles establecidas en la solución. Recuerden que esas moles establecidas, ¿sí?, son las que me define aquella concentración establecida que vimos nosotros anteriormente, la molalidad establecida, que es la molalidad o la concentración tenida en cuenta si nosotros consideramos que la sustancia que se está eh, disolviendo es un no electrolito. Mejor dicho, ese número de moles es el número de moles del soluto, pero sin ionizarse. ¿Ok? Las osmoles vendrían a ser entonces las partículas efectivas. Entonces, si nosotros consideramos o si nosotros queremos despejar el número de osmoles, eso va a ser igual a el factor de Van Hoff multiplicado por ese número de moles establecidos. Mejor dicho, esta fórmula de aquí sale también de la fórmula anterior que vimos en la anterior diapositiva para definir el factor de Van Hoff, ¿sí? Entonces, el factor de Van Hoff y puede tomar diferentes valores dependiendo de si el soluto es un no electrolito o es un electrolito. Recuerden que cuando es un no electrolito el factor de Van Hoff vale 1. Por lo tanto, el número de 2 moles es igual al número de moles establecidas. Si es un electrolito, entonces el factor de Van Hoff va a tener un valor y ese valor va a ser mayor que 1. Fíjense, entiendan que el factor de Van Hoff nunca podrá tener un valor menor que 1. Puede tener valores mayores o iguales a 1. ¿Sí? Pues porque ninguna solución, perdón, ningún soluto, cuando tú lo disuelves en agua, te va a dar menos partículas de las que ya tiene. ¿Sí? Te da o igual número de partículas en el caso de los no electrolitos o te da un número mayor de partículas en el caso de los electrolitos que producen iones en solución acuosa. También podemos considerar que el factor de Van Hoff es ideal o es experimental o real, ¿sí? Recuerden que cuando es ideal es el mismo número de iones que se generan, que genera un electrolito, sin considerar asociaciones. Por ejemplo, el cloruro de sodio, el factor de Van Hoff sería 2, el bromuro de sodio, el factor de Van Hoff sería 2, ya para un electrolito como el carbonato de potasio, el factor de Van Hoff sería 3, porque por la misma ecuación de ionización nosotros vemos que se producen 3 iones por cada fórmula del soluto, ¿sí? Ya si consideramos el factor de Van Hoff real, el experimental, pues ese sí ya
tiene valores particulares que dependen de si la solución está muy diluida o no lo está. ¿Mm? Entonces, teniendo en cuenta el concepto de osmoles, se pueden establecer diferentes unidades de concentración. Si yo ese número de osmoles lo divido entre los kilogramos del solvente, y aquí estamos hablando siempre de solvente agua, entonces tenemos una unidad de concentración que se llama osmolalidad, ¿sí? Número de osmoles sobre kilogramos de agua. O podemos tener la osmolaridad, que es el número de osmoles sobre el volumen en litros de la solución. Si se dan cuenta, el concepto de factor de Van Hoff se definió utilizando la molalidad, y es que fisicoquímicamente es mejor utilizar molalidad y osmolalidad, ¿sí? Entonces, muchas de las propiedades coligativas de las soluciones se utilizan o se estudian o se definieron utilizando este concepto de osmolalidad. ¿Por qué mejor que el de osmolaridad para los estudios físico-químicos? Eso pues ya es una explicación más matemática. Ustedes, yo creo que en algunas otras clases yo les he comentado que es bien diferente cuando nosotros definimos una parte de algo, ¿sí? Una parte de una población, pero en esa población incluimos la parte que estamos analizando, por ejemplo, como en un porcentaje, como cuando nosotros decimos el porcentaje de hombres de entre todos los estudiantes de la universidad. ¿Sí? Eso sería equivalente a hablar de osmolaridad, pero matemáticamente es diferente cuando nosotros la parte que estamos analizando no la incluimos dentro de la población. Por ejemplo, cuando decimos el número de hombres con respecto al número de mujeres que estudian en la universidad, eso ya es una comparación diferente. Entonces, para el tipo de estudios de físico-química corresponde o es mejor utilizar el concepto de osmolalidad y de molalidad. Sin embargo, fíjense que para utilizar ese concepto siempre tendríamos que estar conociendo los kilogramos de solvente, lo cual es bien difícil para algunas aplicaciones, sobre todo en los estudios fisiológicos. En los estudios fisiológicos uno casi no está pesando la sangre o está pesando la orina o está pesando algún otro fluido biológico, sino que más bien está midiendo sus volúmenes. Entonces, en estudios fisiológicos es mejor y más conveniente y más cómodo utilizar el concepto de osmolaridad. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir trabajando aquí en términos de osmolaridad, es de este de acá, es decir, número de osmoles sobre litros de solución. Entonces, de una vez trabajemos con un ejemplo de cálculo de osmolaridad y vamos a hallar la osmolaridad en estas unidades, en miliosmoles por litro, de una solución de cloruro de sodio, NaCl, al 0.90% masa volumen, que esta es la concentración en la cual vienen las soluciones salinas isotónicas, que tal vez muchos de ustedes ya conocen, ¿no? Entonces vamos a calcular la osmolaridad de esta solución y pues por ahí derecho también le calculamos la presión osmótica que esta solución ejercería a 37 grados centígrados. Entonces, primero, pues, como estamos hablando de porcentaje masa-volumen, pues pongamos la fórmula o la fórmula del porcentaje masa-volumen, que serían gramos de soluto sobre mililitros de solución por 100%, y eso es igual a 0.90. Recuerden que cuando nosotros tenemos así como tan poca información en un ejercicio, siempre es conveniente asumir cosas. Entonces, ya que es 0.90%, entonces uno puede asumir de que tiene 0.90 gramos de soluto en 100 mililitros de solución. Y ya pues con eso ya tenemos los valores que nos hacían falta para terminar de resolver ese ejercicio. Entonces, hallas el número de moles de cloruro de sodio que hay en 0.90 gramos. Para eso utilizas pues el peso molecular
del cloruro de sodio y pues aquí cancelas gramos, simplemente utilizamos un factor de conversión y te quedan en moles 0.015 moles de cloruro de sodio. Pero tenemos ahora que convertir eso a osmoles, ¿verdad? Porque nos están preguntando por osmolaridad. Entonces el número de osmoles, recuerden que es el factor de Van Hoff multiplicado por el número de moles de cloruro de sodio. Aquí, como por hacer las cosas más rápidas y más fácil, vamos a utilizar el factor de Van Hoff ideal, que es 2. El cloruro de sodio, recuerden que se ioniza en dos iones, el ion sodio, el catión sodio y el ion cloruro. Entonces utilizamos un factor de Van Hoff de 2, lo multiplicamos por el número de moles y eso entonces nos da un número de osmoles de 0.030, es decir, el doble del número de moles. Eso yo creo que ya lo sabíamos o incluso lo habíamos trabajado al comienzo de este tema. Ok, entonces la osmolaridad no es más que tomar el número de osmoles y dividirlo entre los litros de solución, ¿sí? Que pues tenemos los mililitros, que son 100 mililitros. Eso en litros entonces es 0.100 litros. Y así pues la osmolaridad nos resulta en 0.30 osmoles sobre litros. Pero fíjense que nos están preguntando por la osmolaridad en miliosmoles sobre litro. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para pasar de osmoles a miliosmoles? Pues simplemente multiplicar por 1000, ¿sí? Este valor 0.30 y eso me va a dar entonces una osmolaridad de 300 miliosmoles por litro de solución. Entonces ahí hemos calculado la osmolaridad de la solución. Fíjense cuál es la diferencia entre molaridad y osmolaridad, que simplemente multiplicamos por acá por un factor de Van Hoff que me convierte las moles en osmoles. Y eso es todo. O sea, la única diferencia entre molaridad y osmolaridad es el factor de Van Hoff, que ustedes pues ya dependiendo de la información que tengan, pues lo utilizarán el ideal o utilizarán el valor experimental que depende de la concentración de la solución. Ahora, ante la pregunta de cuánto es la presión osmótica ejercida a 37 grados centígrados, pues tenemos que utilizar la fórmula de presión osmótica, pero noten algo. En la fórmula que utilizamos en ejercicios anteriores era pi igual a mRT, es decir, la molaridad por la constante de los gases ideales por la temperatura. Pero ya que quede claro de aquí en adelante que siempre tenemos que utilizar la osmolaridad, porque nosotros tenemos que utilizar la concentración efectiva que está ejerciendo presión osmótica, ¿sí? Entonces una cosa es, por ejemplo, utilizar la molaridad del cloruro de sodio y otra cosa es utilizar la osmolaridad del cloruro de sodio. La osmolaridad del cloruro de sodio es el doble de la molaridad del cloruro de sodio. Entonces, si no usamos esta ecuación, estaríamos nosotros teniendo un error en la mitad o en el doble de la presión osmótica. Entonces hay que utilizar la osmolaridad, que en este caso pues es de 0.30 osmoles sobre litro, así como nos resultó en el ejercicio anterior, ¿sí? La temperatura, pues 37 grados centígrados serían 310 Kelvin. Y reemplazamos estos valores, incluyendo la constante, se cancelan Kelvin, se cancelan litros, se cancelan... Bueno, noten algo, que aquí vamos a cancelar osmoles con moles de acá de la constante. Eso es válido en este caso, pues porque las osmoles, pues realmente son como unas moles efectivas, ¿sí? Entonces no tengan dudas en cancelar osmoles con moles en este caso, para que entonces el resultado simplemente nos quede en atmósferas, que es una unidad de presión. Entonces nos queda como resultado 7.4 atmósferas las que ejerce la solución salina isotónica como presión osmótica. Noten que pudieron haber utilizado esta otra fórmula, ¿sí? Fíjense, es la molaridad
multiplicada por R, multiplicada por T, pero le anteponemos el valor del factor de Van Hoff. Recuerden, la osmolaridad es el factor de Van Hoff multiplicado por la molaridad, así que si usaron esta ecuación, estuvo bien, pero también pueden utilizar esta y no hay absolutamente ningún problema. Simplemente tengan cuidado, no vayan de pronto a una osmolaridad, incluirle el factor de Van Hoff o multiplicarla por el factor de Van Hoff, porque ahí estarían doblando todavía una vez más la presión osmótica. Entonces tengan mucho cuidado, o usan esta con osmolaridad o usan esta con molaridad, pero multiplicando por el factor de Van Hoff. ¿Ok? Y bueno, tenemos aquí finalmente esta pregunta. La osmolaridad del plasma sanguíneo es de alrededor de 290 miliosmoles por litro. ¿Sí? ¿Pondría eritrocitos en una solución como la de este ejemplo? Entonces tenemos una osmolaridad del plasma de 290 miliosmoles. ¿Sí? Y supongamos que hicimos un experimento donde obtenemos una muestra de sangre y a esa muestra de sangre le aislamos los eritrocitos y luego los queremos poner en una solución. ¿Será que los podemos poner en una solución salina isotónica de esta, como esta, que tiene una osmolaridad de 300 miliosmoles por litro? ¿Qué opinan? Una de las razones por las que la solución salina isotónica es usada en la clínica y es usada incluso en experimentos con células y experimentos animales, es porque la solución salina isotónica, bueno, precisamente es isotónica. ¿Qué es una solución isotónica o qué es un medio isotónico? Un medio isotónico es un medio que va a tener una osmolaridad igual o similar para el caso de los eritrocitos al plasma sanguíneo. Es decir, va a tener una osmolaridad similar al medio en el cual normalmente esa célula estaría o se desenvolvería. Entonces, un eritrocito se encuentra en el plasma. El plasma tiene una osmolaridad natural. Yo puedo este eritrocito sacarlo de este medio natural y ponerlo en una solución que tenga una osmolaridad similar o igual a esa, es decir, en un medio isotónico, en una solución isotónica, y pues el eritrocito se sentirá pues normal, porque no va a recibir, no va a sentir presión osmótica de ningún lado, ni va a haber ósmosis, ni va a haber entrada de agua, de solvente al eritrocito, ni ninguna alteración pues va a darse en ese caso. ¿Cómo se le llaman entonces a esas soluciones que tienen concentraciones, osmolaridades diferentes al medio en el cual tenemos a la célula? Bueno, en el caso de que la osmolaridad sea mayor, sea mucho mayor, la solución se le llama hipertónica. ¿Sí? Es una solución o un medio hipertónico. ¿Qué le pasaría a un eritrocito en un medio hipertónico? Pues en el medio hipertónico la osmolaridad va a ser mucho mayor, ¿sí?, que en el medio natural. Entonces, la osmolaridad va a ser mucho mayor que en el interior del eritrocito. Entonces, ¿qué pasa si la osmolaridad es mucho mayor que en el interior del eritrocito? El solvente, ¿de dónde a dónde se va a mover? Recuerden que en los procesos de ósmosis, los solventes se mueven desde lugares donde la concentración del soluto, es decir, la osmolaridad, es menor a regiones donde la osmolaridad es mayor. Entonces, el solvente, el agua, saldría del eritrocito y el eritrocito pues sufriría un proceso que se le llama de crenación, es decir, el eritrocito se encogería, ¿sí?, se arrugaría todo y pues obviamente eso afectaría
las funciones fisiológicas del eritrocito y muchas funciones celulares que se llevarían a cabo. Entonces el eritrocito definitivamente se alteraría. ¿Qué pasa entonces cuando el eritrocito se pone en una solución o en un medio donde la osmolaridad es menor? A esta solución o a este medio se le llama hipotónico, ¿sí? Y entonces va a suceder un efecto distinto, un efecto contrario, podemos decir, porque ahora la osmolaridad del medio va a ser menor, como se puede apreciar aquí en la imagen, va a ser menor que al interior del eritrocito, que al interior de la célula, ¿sí? Entonces, ¿en qué dirección se va a dar la ósmosis ahora? ¿En qué dirección se va a dar el transporte de solvente en este caso? Pues el solvente va a pasar desde el medio, que se encuentra con una osmolaridad menor, hacia el interior de la célula, el interior del eritrocito, donde la osmolaridad es mayor, ¿sí? Como resultado, la célula pues se va a llenar de agua, se va, digamos, a hinchar y pues corre el riesgo, si la diferencia de osmolaridades es muy grande, corre el riesgo de que la célula termine pues lisándose, reventándose, que para el caso de los eritrocitos, entonces cuando se expande de esa manera, llega o lo que ocurre es un proceso que denominamos hemólisis. Los eritrocitos se hemolizan. Por eso, un error muy frecuente de muchos estudiantes que están comenzando sus carreras en ciencias biológicas es, y lo fui testigo muchas veces, es que tenían los eritrocitos y querían, o la sangre, y querían entonces disolverla o ponerle simplemente agua, no en solución salina isotónica, y pues terminaba la sangre o los eritrocitos hemolizándose y la muestra dañándose. Entonces esto para que lo tengan en cuenta. Entonces, con relación a nuestro ejercicio, el ejercicio que estábamos haciendo y la pregunta, pues sí, sí se podría poner una muestra de eritrocitos en esa solución salina que con una osmolaridad de 300 miliosmoles por litro. No es exactamente la del plasma, que es 290, pero está bastante cerca y puede servir. Para expresar concentraciones de solutos en medios como el plasma, como la orina, como el medio extracelular, el medio intracelular, no solamente podemos hablar de osmolalidad y de osmolaridad, y estas pues a su vez que pueden ser expresadas en diferentes unidades, porque la osmolalidad, por ejemplo, se puede expresar además de osmoles por kilogramo, se podría utilizar miliosmoles por kilogramo o incluso tan pequeñas como picoosmoles por kilogramo. La osmolaridad asimismo se podría expresar como miliosmoles por litro o picoosmoles por litro. Incluso en clínica, en análisis clínico, en laboratorio clínico, ustedes van a encontrar que se utilizan otras unidades comunes. Por ejemplo, para electrolitos se utiliza también miliequivalentes por litro o milimoles por litro. E incluso es muy común utilizar, por ejemplo, para glucosa, miligramos por decilitro, o para el nitrógeno ureico en sangre, miligramos por decilitro. Igual para la creatinina, a veces en sangre o incluso en orina utilizan también las unidades de miligramos por decilitro. Entonces, eh, la idea es que se familiaricen ustedes con todas estas unidades. Nosotros estuvimos aquí simplemente introduciendo el tema de osmoles y de osmolaridad y osmolalidad, pues porque tal vez eh, es un concepto que no muchos estudiantes están familiarizados con él. Entonces, para familiarizarnos aún más con este concepto, vamos a resolver este ejercicio, que pues es más como un ejercicio para entender un poco cómo es la utilidad de esto ya en la clínica. Entonces tenemos una fórmula, esta fórmula que se utiliza para calcular la osmolaridad aproximada del plasma en pacientes. Y es pues que determinan el contenido de sodio en el plasma, determinan el contenido de glucosa y determinan el contenido del BUN. ¿Qué es BUN? Esto pues viene del inglés Blood Urea Nitrogen,
que pues básicamente lo que quiere decir es nitrógeno ureico en sangre. Es decir, la urea es un subproducto, o sí, un subproducto del metabolismo del nitrógeno y se transporta o se encuentra en sangre, normalmente se elimina por la orina y este nitrógeno pues es lo que se calcula cuando se determina en el laboratorio clínico el boom, ¿sí? Entonces tenemos esta fórmula para osmolaridad, nada más con estas tres cosas. El contenido de sodio que se expresa en milimoles por litro o miliequivalentes por litro se multiplica por 1.86. La glucosa que está en miligramos por decilitro se divide entre 18 y el boom que está en miligramos por decilitro también se divide entre 2.8. Entonces las preguntas aquí son, ¿qué significan esos números 1.86, 18 y 2.8? ¿Y qué unidades tienen? ¿Y cuál es la osmolaridad calculada con los valores típicos de concentración? Respondamos entonces a la primera pregunta. Bueno, los números 1.86, 18 y 2.8 se usan para la conversión de unidades. Recuerden ustedes que todo debe quedar al final en miliosmoles sobre litro, ¿sí? Tiene que quedar todo en miliosmoles sobre litro. Entonces, como el sodio se da en milimoles por litro, como la, eh, la glucosa se da en miligramos sobre decilitro y el boom también se da en miligramos sobre decilitro, todo hay que convertirlo a estas unidades. Entonces, fíjense, para el caso del sodio, miren que tiene que quedar en miliosmoles sobre litro. Entonces aquí está el sodio que lo dan en milimoles sobre litro. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para convertir esto a miliosmoles sobre litro? Pues los milimoles tengo que pasarlos a miliosmoles. ¿Y cómo se pasa de moles a osmoles? Pues multiplicando por el factor de Van Hoff. Y el factor de Van Hoff para el cloruro de sodio, recuerden ustedes, es 1.86 o aproximado a 2, el factor de Van Hoff real cuando estamos hablando de una solución relativamente diluida. Eso lo vimos en una de las tablas que analizamos algunas diapositivas atrás. Entonces, al convertir milimoles en miliosmoles, se utiliza este factor de conversión de aquí, se cancelan las milimoles y entonces queda en miliosmoles por sobre milimoles, ¿sí? Esas serían entonces las unidades de este número del 1.86. Entonces, ¿qué significa el 1.86? Es simplemente el factor de Van Hoff y las unidades de conversión para pasar de milimoles a miliosmoles, ¿sí? Miren que aquí si cancelamos milimoles con milimoles de acá, nos quedan miliosmoles sobre litro. Entonces ese sería el primer componente de la ecuación. Para el segundo componente, entonces le sumamos la glucosa. Entonces, la glucosa, que está en miligramos por decilitro, hay entonces que pasarla a miliosmoles por litro. Entonces, primero pasamos a milimoles. Miren que una mol de glucosa pesa 180 gramos. Entonces, una milimol de glucosa pesará 180 miligramos. Utilizamos entonces el primer factor de conversión con el que se cancelan los miligramos. Pero luego hay que pasar los milimoles a miliosmoles. Como la glucosa no es un electrolito, entonces una milimol es igual a una miliosmol. Es como si dijéramos que el factor de Van Hoff para un no electrolito es igual a 1. Y los decilitros los pasamos a litros, aquí con este factor. Un litro equivale a 10 decilitros, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos todo este cálculo, miren que 10, bueno, se hace la décima parte de 10 es 1, la décima parte de 180 es 18, y entonces miren que aquí queda el 18. Y aquí vamos al 18, y las unidades que tendría entonces serían miliosmoles por decilitro sobre miligramo por litro, que todas esas unidades salen de aquí de hacer estos cálculos, ¿sí? Y eso pues toca multiplicarlo por la glucosa en miligramos por decilitro. Miren que aquí si miligramos con miligramos se cancelan, decilitros con decilitros se cancelan, me quedaría las unidades en miliosmoles por litro, que es en lo que debe quedar la osmolaridad. Y finalmente, para el nitrógeno ureico en sangre, pues también la misma cosa.
Aquí pues sí tenemos que fijarnos en algo y es que, miren, esta es la estructura de la urea. La urea tiene dos nitrógenos, cada nitrógeno pesa 14, los dos nitrógenos entonces serían 28, entonces por eso es que ponemos aquí que una milimol de urea contiene 28 miligramos de nitrógeno. Recuerden que aquí lo que me preguntan es por nitrógeno ureico en sangre. Entonces miligramos con miligramos se cancelarían aquí, ¿sí? Y luego los milimoles los pasamos a los miliosmoles. Igual la urea es un no electrolito, por lo tanto el factor de conversión es de un milimol, equivale a una miliosmol. Y utilizamos este mismo factor que utilizamos acá porque hay que pasar de decilitros a litros. Entonces, aquí nos queda décima parte de 10 es 1, décima parte de 28 es 2.8, entonces por eso es que sale este 2.8 de aquí. Y nos queda entonces en las unidades de miliosmoles por decilitro sobre miligramo por litro, así como nos quedó para acá, para la glucosa, ¿sí? Entonces, eso simplemente tendríamos, para que nos queden la osmolaridad, tendríamos que multiplicarlo por el valor del boom que está en miligramos por decilitro. Y bueno, a la pregunta ¿cuál es la osmolaridad calculada con los valores típicos de concentración? Es nada más aplicar esta fórmula con los valores típicos. Unos, bueno, obviamente son rangos, pero uno, bueno, por allá en una tabla que vimos anteriormente, vimos que el sodio tiene una concentración en plasma típicamente de 142 milimoles por litro. ¿Mm? La glucosa, pues si nosotros consideramos a una persona, no sé, y le medimos la glucosa en plasma postprandial, es decir, después de una comida, no en ayunas, puede dar un valor incluso, bueno, normalmente debería estar por debajo de 140 miligramos por decilitro, pero bueno, 120 miligramos por decilitro sería un valor típico. Y el nitrógeno ureico en sangre, que es un marcador de función renal, tampoco debería superar los 40 miligramos por decilitro, entonces podríamos decir o hablar de un valor de 30 miligramos por decilitro. Entonces, aplicándolo en la fórmula del ejercicio, la osmolaridad, entonces sería 1.86 por 142, 120 sobre 18 y 30 sobre 2.8. Eso, pues haciendo los cálculos, nos da un valor de 282, es decir, una osmolaridad de 282 miliosmoles por litro, lo cual pues es un poco parecido a lo que, al valor que utilizamos en el ejercicio anterior, que era de 290 miliosmoles por litro y de 300 miliosmoles por litro para la solución salina isotónica. Entonces, sí, la fórmula efectivamente se puede usar, aunque pues es algo bastante aproximado. Ante esta pregunta, ¿cuál es el componente que más aporta a la osmolaridad del plasma? ¿Cuál es? ¿Cuál piensan ustedes que es? Pues aquí lo podemos ver en los diferentes resultados. Fíjense que este que es el componente del sodio me da 264, este que es el de la glucosa me da 6.7 y este que es el del boom me da 11. O sea que realmente es el sodio quien más aporta a la osmolaridad del plasma.